Bienvenidos de regreso a su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade y hoy sin duda marca hito este nuevo episodio porque haremos una entrevista importantísima a larga distancia a un nuevo destino, un nuevo invitado, pero la modalidad será fenomenal. Pero antes de profundizarnos en qué será nuestro invitado y por qué es tan importante esta entrevista, me gustaría decirles a ustedes lo siguiente. Es muy importante para Sala Situacional TV a que nos sigan en nuestras redes sociales. No solamente las tradicionales como son Facebook, Instagram, también estamos en TikTok, pero para mí es indispensable el suscribirse en su canal de YouTube. YouTube porque en la casilla de comentarios los alentamos, los motivamos a ustedes a que comenten, expongan su parecer, expongan sus dudas y generamos y apostamos siempre al debate. Y qué mejor manera que hacerlo mediante los comentarios en YouTube. Antes de presentar a nuestro invitado, es importante destacarles que últimamente y en los últimos años, y sobre todo en esta región ha habido una especie de movimiento de migración hacia esos países con mayor índice de desarrollo humano, con mayor calidad de vida, como lo son los países europeos, como son los del Cono Sur. Igualmente ocurre con Estados Unidos. Ha habido un poco casos que también migran hacia otros países de sus latitudes sur-sur, pero en la mayoría busca cómo mejorar esa calidad de vida del día a día, ya sea por temas económicos, políticos, sociales también. Las migraciones es un fenómeno que se vive desde hace muchísimo tiempo. Hemos visto que países como Europa ha sido un gran receptor para importantes migraciones como lo son desde el Medio Oriente, pero también hacia la región que algún día imperió, vamos a decirlo así, como fue Latinoamérica. Está con nosotros un gran amigo, escuchen bien, podcaster, youtuber, es politólogo, es colega, se ha dedicado en los últimos años de la creación de contenidos, a analizar también el tema de las migraciones y el tema de la conducta, importantísimo por parte de nuestro invitado, de esos migrantes. En esta ocasión se encuentra con nosotros el politólogo Junior Patiño. Junior, ¿cómo estás? Bienvenido a Sala Situacional TV. Muchas gracias por tu bienvenida y pues bueno, tus grandes palabras. En efecto, somos colegas, nos conocemos desde hace muchos años y pues no hemos sido indiferentes ante esto que estamos viviendo ahora como inmigrantes. Antes pues cuando estábamos en nuestro país pues quizás lo veíamos como algo distante, pero lo cierto es que esto es básicamente un proceso normal en la humanidad. Efectivamente, así como les extendí la invitación de Sala Situacional, les hago lo mismo hacia el canal de YouTube de Junior, que es nivel usuario, importantísimo, está comenzando, pero tiene excelentes materiales, excelentes temas de exposición. Confesamos que también tiene una muy buena calidad de imagen por la internet, visualización, iluminación, es decir, Junior de Sala Situacional, estamos totalmente orgullosos del trabajo que has hecho en nivel de usuario. Muchas gracias. Sí, es un proyecto que tenía un rato pensándolo y un poquito con la obsesión de hacerlo con el mayor detalle posible, pues es algo que he ido haciendo poco a poco y que pues está en crecimiento. Como dices tú, ahorita está comenzando y espero que siga creciendo y los temas son muy variados, temas como el que vamos a tratar hoy, pero pueden ser muchos temas, digamos, de interés general que, digamos, que a todos nos preocupan o nos afectan. A veces no nos preocupan, pero sí nos afectan. Efectivamente, quería preguntarte antes de comenzar el tema, ¿cómo te ha servido esta plataforma de tu canal de YouTube para exponer tu realidad, de tu percepción en España? ¿Cuál ha sido la recepción, la percepción de todo esto? Pues a mí me parece interesante y me parece bastante útil. Yo creo que YouTube, tanto como puede ser Instagram, TikTok, al final son plataformas que tienen un formato que puedes aprovechar de distintas maneras. Yo creo que ha sido bastante interesante, en especial porque he encontrado un espacio en el que pueda tratar un tema como no he visto que sea tratado en otro lado, o al menos de la forma, la óptica que yo le puedo dar, ¿no? Yo creo que la experiencia de cada uno puede enriquecer y ha sido, pues, yo creo que bien recibido. Por el momento está en crecimiento, pero siempre estoy pendiente del feedback, de como bien estabas comentando tú, que la gente comente, que la gente se suscriba, porque al final, pues, ese es el pequeño apoyo que nos pueden dar y que nos puede catapultar a seguir trabajando en esto y ir mejorando y dando más contenido. Perfecto, vamos a comenzar con el tema importantísimo. Tú en tu calidad de
politólogo venezolano, has sido tanto testigo como observador, bien, de lo que está pasando en España con esa recepción de migrantes venezolanos. Bien, me Sí. preguntaba, Junior, ¿cuál ha sido tu experiencia de esa recopilación, esos encuentros de venezolanos que se encuentran hoy en día en España? Bueno, mi experiencia en ese sentido es bastante particular porque yo vivo en Canarias y aquí hay un vínculo muy grande con lo que es Venezuela. Entonces realmente no te sientes como unos más o no te sientes extraño. A veces compañeros, amigos que han migrado, pues uno siempre les pregunta y sí es cierto que se sienten, digamos que al final no es tu casa, ¿no? Pero si te sientes como diferente a los demás, si te sientes que te marcan unas distancias, no es el caso de acá. Aquí hay una muy buena recepción. Al final muchos canarios vivieron en Venezuela, muchos españoles vivieron en Venezuela, entonces ven a los venezolanos como uno más. Además, tenemos idioma compartido, cultura compartida. Para nosotros, España es básicamente parte de nuestra cultura desde nuestra infancia. Entonces, creo que la experiencia ha sido bastante buena en ese sentido. Tengo muchas cosas que agradecer porque al final vivir, cuando tú vives en un país es una oportunidad y yo creo que es la clave, ¿no? De qué manera nosotros podemos aportar y adaptarnos también un poco a la lógica, a la cultura, sin querer cambiar, pues, básicamente lo que ellos son. Junior, ¿tú crees que esa experiencia tan positiva que describes que te pasa en las Islas Canarias habría sido lo mismo si hubieses migrado a la parte continental o no? Yo creo que hubiese sido parecido, quizás no igual, porque al final cada región tiene lo suyo, cada región tiene, digamos que su propia esencia. Y en este caso, los canarios son muy cercanos. Son personas que, típico en Venezuela, que tú estabas sentado en un sitio y se sentaba alguien a tu lado y quería hablar contigo, quería sacar un tema de conversación, así sea para hablar del clima o de que si el tiempo de espera era mucho. Aquí pasa un poco igual, o sea, la gente es muy cercana, la gente se involucra, entonces yo creo que esas características en comparación a otras regiones que quizás son, no quiero decir más frías, pero al menos lo que la forma de relacionarse es distinta como nosotros lo hacemos, quizás si hubiese sido diferente, al menos por parte de los que viven en zonas peninsulares, me han dicho que es distinta su experiencia, no mala, pero sí diferente. Es importante que destacas la descripción de los españoles que están en Canarias, que muchos han estado en Venezuela, ¿cierto? Entonces Sí. han tenido esa experiencia de cohabitar con los venezolanos. Me imagino que muchos de estos canarios fueron a Venezuela en su calidad de migrantes por la situación que vivió el siglo pasado en España, regresan a sus países, muchos de sus hijos también regresan a sus países. ¿Cómo ves como una especie de similitud de esos españoles que estuvieron en Venezuela hoy en día con Canarias, con los venezolanos que están en ese país, o no lo crees que ocurra lo mismo? Mira, yo creo que al final, como te decía hace un momento, esto es un ciclo y yo creo que las razones por las que nos vamos de nuestra casa siempre son los mismos, o crecimiento o necesidad, ¿no? Al final nos vamos porque entendemos que donde estamos no podemos dar el salto a donde queremos llegar. A veces nos tenemos que quedar, estamos obligados porque gente depende de nosotros o simplemente tampoco migrar es una decisión que tomas de un momento a otro y todo se da, ¿no? Hay que trabajar en eso, se tienen que dar las oportunidades también en el momento que estés preparado. Entonces, yo creo que esto que están viviendo ahora, pues, así como antes fue hacia allá, ahora es hacia acá. Yo creo que se parecen en algunos aspectos, ¿no? Al final, cuando migraron desde España, si es un ejemplo, pero pasa en todos los países que llegaron a migrar a Venezuela, iban por razones de guerra, iban por razones de conflicto, iban por razones de pobreza, y el país pues les permitió, a partir del trabajo de ellos mismos, ¿no? Dar ese salto y crecer. Entonces yo creo que al final al migrante lo une, o al inmigrante, mejor dicho, lo unen las mismas razones y el mismo sentido, ¿no? Las ganas de crecer, de cambiar y de progresar, porque al final la miseria o digamos que las dificultades, pues lo que te hacen es, no te dejan explotar tu máxima capacidad. Vamos a hacer una diferencia y adentrarnos un poco en la temática de nuestro programa con respecto a esos venezolanos que se encuentran en Canarias. ¿Has
has destacado que me imagino que la migración venezolana ha sido por la crisis que vive este país y han ido a España, a las Islas Canarias para mejorar un poco la calidad de su vida. El tema está que la mayoría de estos venezolanos, uno podría decir de manera nominal que estos han huido por el tema de la persecución del gobierno, por las políticas quizás acertadas del gobierno en materia económica en Venezuela. ¿Has encontrado, Junior, a venezolanos, escuchan esta pregunta en Canarias, que comparten la ideología de Venezuela o no critican al gobierno o le dan el visto bueno a lo que está pasando en Venezuela hoy en día? Sí, a ver, directamente, en este caso, no es como que encuentras a alguien que apoya directamente al gobierno de una forma tan visible, ¿no? Lo que hay es hasta cierto punto una falta de entendimiento sobre las razones que nos llevaron a donde estábamos. En efecto, en el caso de nosotros, pues venimos básicamente de una dictadura y de digamos que un gobierno que, digamos, opresivo. Y además nosotros lo vimos en primer plano porque además estudiando lo que estudiábamos, no podíamos ser indiferentes ante lo que ocurría ante nosotros. O sea, siempre nosotros decíamos que nuestra escuela, que era la de ciencias políticas, era como una pequeña versión de Venezuela, porque al final vivíamos lo que estaba pasando en el país, pero en un plano más micro. O sea, desde amenazas, armas de fuego, o sea, veíamos cada cosa que nos dejaba, digamos que alucinando, ¿no? Entendiendo que al final era una universidad. Pero en este caso, retomando lo que me dices, lo que uno nota es que al final a veces parece que la gente no termina de entender por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Y en este caso, tú no, de pronto es raro que tú puedas encontrar a alguien defendiendo al gobierno, a menos de que tú puedas intuir que es alguien que está pagado para eso, ¿no? Pero sí de pronto empiezas a ver cómo hay, digamos, un estilo de apoyo a las mismas ideas que básicamente nos expulsaron de nuestro país, porque es fácil entender hasta cierto punto que si te estás yendo a un lugar con ciertos valores o con ciertas creencias, eh, apoyar eso posiblemente no sea la mejor idea porque al final se va a repetir el ciclo muy rápidamente. Entonces, eso sí lo he visto. He visto en este caso, por ejemplo, aquí en España, el partido, así como hay un partido comunista, lo típico, ¿no? El partido clásico es el PSOE, ¿no? Y tú ves venezolanos básicamente aplaudiendo las mismas cosas que básicamente decían los gobiernos, digamos, el gobierno venezolano, ¿no? Que las incluso las siguen repitiendo. Entonces, lamentablemente, esa es una de las cosas que he tenido que ver y que me asombra. Me parece una contradicción increíble. Como politólogo, bien, ¿qué semejanzas tú ves entre el PSOE y el PSUV, diagonal chavismo, y cuáles diferencias hay? En materia, vamos a decir, en materia económica y en materia política. A ver, ambos, el PSUV en su momento nace para, digamos que acoplar las fuerzas políticas que movían al chavismo. Incluso yo creo que ni siquiera nace como un partido con ideología, ¿no? Sino nace como un partido de gobierno, que básicamente lo que sirve es para canalizar la fuerza. Pero los pensamientos eran muy claros. La izquierda, o sea, intervención, un Estado más grande, básicamente buscar, digamos que, dominar y estar en todos los espacios públicos y influir en los espacios privados. Entonces, esos son leyes naturales vinculadas a lo que es la izquierda y lo diferencian de lo que son lo que denominamos derecha, ¿no? Que al final hay puntos medios en todo, ¿no? Pero es básicamente lo que es el PSUV. De hecho, el PSUV, su historia básicamente sí nace más de una ideología, pero es la ideología de izquierda. Y tú lo ves en las políticas, el tema del estado de bienestar, que al final parte de unas palabras muy bonitas, pero no dejan de ser ideas de intervención, ideas de subsidio a la población en la que no le permite el desarrollo. En Venezuela había muchos planes sociales y muchas cosas que sonaban maravillosas. Es que tú las escuchas y tú dices, wow, de verdad que esto es increíble. Pero realmente es algo que mantenían a la gente en la pobreza, donde necesitaban que estuviera. El otro día estaba viendo un videíto, salió un niño, un micrófono, ¿no? Ya hoy en día no sé si es inteligencia artificial o no, porque todo el mundo, en ¿No? todos lados sale algo de inteligencia artificial. Pero sale diciendo el niño, haciendo una pregunta, diciendo, si el pobre es el que vota por la izquierda, ¿qué incentivo tiene la izquierda para sacar al pobre de la pobreza? ¿No?
Y yo creo que eso es clave. O sea, básicamente cuando hablan de pueblo, que es una de las cosas que yo particularmente detesto, para mí somos ciudadanos y creo que nos tenemos que comportar como tales, no creo que seamos gente impedida ni incapacitada. Todos podemos colaborar y todos podemos trabajar y todos podemos progresar, pero cuando te inculcan que tú no puedes, que tú necesitas al Estado, que tú necesitas que te ayuden, que te mantengan, básicamente estás confinando a la población a la miseria y eso lo vas a ver pues en un corto o mediano plazo. Entonces, ahí yo veo una similitud que al final el pensamiento de izquierda te lleva a lo mismo, lleva a los mismos discursos, a las mismas frases y parece que es un manual, porque cuando tú les escuchas, les prestas atención y los ves con detalle, te alarma lo increíblemente premonitorio que es escuchar esas palabras nuevamente, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, pues, las similitudes que yo veo en ese caso. ¿Y cuáles crees tú que son esas justificaciones de esos venezolanos que han migrado a España y apoyan el PSOE, por ejemplo, de que dicen o tratan de alejarse o diferenciarse de estos dos partidos de izquierda? Mira, yo creo que en este caso yo lo denomino la inocencia del venezolano, particularmente, que yo creo que aplica a los cubanos, a los colombianos, aplica a, digamos, a los latinoamericanos. Realmente nosotros, al ser, digamos que inocentes, porque creemos que todos somos o todas las personas son buenas, nos olvidamos que ese concepto de que nos cuidan realmente es una ficción. Y a veces no nos damos cuenta que todas esas acciones pues tienen consecuencias y no nos damos cuenta que aunque suene muy bonito, el concepto del Salvador no existe. La otra vez leí una frase que decía que a veces cuando migramos, porque de donde venimos hay un incendio, llegamos a un sitio y nos dan ganas de volver a prender el encendedor porque extrañamos el olor a humo. Entonces, eso yo creo que va un poco a la cosa. Primero, es que nosotros, toda nuestra historia en Venezuela, lo que hemos vivido es la izquierda. Y la izquierda, por más que ahorita haya mucho, mucho digamos, insulto en contra de cualquiera que opine diferente y se le declara que es un fascista o se dice que es un derechista o un ultraderechista, que cuando alguien utiliza esos adjetivos sin pensar, ya para mí es una persona sospechosa, ¿no? Pero cuando tú ves ese tipo de cosas, tú te das cuenta que realmente no conocen la historia de Venezuela. Y en Venezuela, digamos, desde que hay democracia, lo que hay es izquierda, socialdemocracia, un Estado presente ayudas. Desde que yo estaba pequeño, yo me acordaba que en los colegios llevaban leche, llevaban cosas de elementos, digamos que básicos para la supervivencia de una persona. ¿Qué significa? Que esas personas no tienen la capacidad económica de proveérselas por sí mismos. Entonces, yo creo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Yo creo que es simplemente están habituados, están acostumbrados, creen que el que te lo dice es porque te lo dice con buenas intenciones y no hay como un proceso crítico de análisis sobre si realmente lo que me estás diciendo se corresponde con tus acciones o con la realidad. Y creo que vivimos mucho de las palabras, de la expectativa, de que este sí va a cambiar, de la venganza y de la envidia, porque a veces esos son elementos fundamentales para que la izquierda tenga éxito. Generar rencor, que alguien tenga o que alguien obtenga o que alguien vea y diga ese seguro se lo robó, ese te lo quitó a ti de tu ingreso, de tu ganancia, ese es malo porque simplemente tiene algo que tú no tienes. Entonces, vive de ese, digamos, de ese rencor y cuando generas rencor en la sociedad, pues te das cuenta que es muy difícil revertirlo, digamos que en la cultura, porque ya generas una milla y dejas de generar gente que produzca y lo que hace es generar gente que envidia y que básicamente quiere lo que tiene el otro. Junior en su calidad de científico político ha detectado un problema. Bien, lo ha calificado como la inocencia de los venezolanos, el por qué toma ese tipo de decisiones o posiciones. Ahora bien, tu responsabilidad también sería presentar unas soluciones. ¿Cuáles crees tú que será la solución para contrarrestar esta inocencia de los venezolanos, a los que están presentes y para que futuras generaciones, según tú, no repitan ese mismo guión? Bueno, yo creo que el primer paso está en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que tenemos que observar y ser más cautos y entender que todo lo que nosotros hacemos no solamente es en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio, también vamos a afectar a las siguientes generaciones. Si tú recibes una ayuda económica y tú básicamente no trabajas,
lo que no estás entendiendo es que estás endeudando a tu nieto futuro, ¿no? Alguien lo tiene que pagar. Mientras no tengamos, o digamos, el criterio de entender que todos los recursos son finitos y que alguien tiene que pagar cualquier cosa que haya, mientras no entendamos eso, es muy difícil que podamos ser responsables y entender y involucrarnos en lo que nos corresponde hacer a nosotros. Yo creo que tenemos que ser, digamos, más críticos y analizar realmente los resultados, más que las bonitas palabras y las promesas, que soporta esos resultados de todas esas cosas que me dijiste. Eso desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos hacer hoy. Eso no necesita ni siquiera práctica, no necesita años ni dedicación. Eso lo podemos hacer simplemente mañana cuando nos toque analizar un programa político o un discurso político, ya nosotros podemos partir de ahí. Pero yo creo que en lo que respecta a la sociedad, al final el Estado, pues, tiene una parte fundamental en su propio control. Por eso es que los poderes públicos, pues, son varios y deben regularse entre ellos, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una mejora en la cultura política y eso parte desde la educación. Nos enseñan matemática, nos enseñan física, nos enseñan química, que es súper importante. Pero la economía, finanzas, política en sí, no es algo que nos enseñen sin necesidad, sin brindarnos una doctrina, sino que ya simplemente, pues, no, cuando nos hablan de eso o nos comentan sobre el tema, nos los mastican ya con una doctrina. Y yo creo que nos deberían dar la posibilidad de pensar por nosotros y explicarnos las cosas básicas desde nuestra formación primaria, para que las personas y los niños pues ya tengan otra cultura política y entiendan qué significa cada cosa. Y cuando venga un político, que normalmente es populista, a decir X o Y, sea de derecha o sea de izquierda, básicamente tú puedes identificarlo y puedas decir, hey, básicamente, todo lo que me estás ofreciendo va a ir en detrimento de mi familia, de mi futuro y de mi, digamos que de toda mi sociedad. Perfecto, entonces estás hablando de la importancia de las ciencias como la historia, las ciencias políticas, para no repetir en ese guión nuevamente. Junior, vamos a ponerlo de otra manera. Vienen estos migrantes venezolanos hacia España y se encuentran con un mercado político muy diferente al que vivían en su país. Vamos a la contraparte de la oferta. Está por una parte Vox y está por otra parte el PP. Bien. ¿Cuáles crees tú que estos venezolanos deberían sentir mayor simpatía con estos dos partidos que no sea el PSOE? Mira, yo creo que las elecciones políticas van muy de la mano de tus intereses y los intereses que tengas para tu familia y para, digamos que para tu futuro. Yo directamente, pues, evalúo muy negativamente a la izquierda en general, porque siempre me encanta ver los resultados, me encanta ver la historia y me encanta ver qué realmente significan las palabras que promueven, ¿no? Y lamentablemente solo he visto miseria y solo he visto manipulación y solo he visto dictaduras. Yo no digo que la derecha sea perfecta en lo que entendemos de derecha, yo soy liberal. Yo lo que creo es que tenemos que ser, digamos que, objetivos y analizar lo que nos ofrecen. Hoy en día, pues aquí en España, si yo te digo lo que yo pienso realmente, la vía que me parece más coherente y que tenga más sentido es Vox. Y tú dirás, tú, Vox, si eres un inmigrante, si ellos van en contra de tus propios intereses. Pues yo difiero, porque realmente creo que entiendo sus sentires, entiendo sus razones, entiendo sus políticas. Puede que haya cosas que no me favorezcan a mí personalmente. Por ejemplo, hoy en día soy español y si mañana empiezan a revisar las nacionalidades otorgadas, tú puedes decir, oye, pero eso te va a afectar a ti. Sí y no, porque si yo no soy un delincuente, yo no tengo por qué tener miedo. Si yo soy una persona que contribuye con el país, paga sus impuestos, es responsable y lleva la vida de una manera alegre y adaptada a la sociedad, no tengo que temer. Quien tiene que temer es básicamente alguien que vaya en contra de las normas, que respete las leyes y que digamos que no aporte a la sociedad. Entonces, yo veo que hay muchos puntos de mejora que claramente ellos pueden tener. De hecho, yo he escuchado 1500 cosas de Vox, pero lo que yo soy es demócrata. Y si yo veo que ellos hacen un mal trabajo, pues yo les voy a votar en contra, porque al final los grupos y los partidos los hacen las personas. Y si tú eres un gobernante de un espacio y no aprovechaste tu oportunidad para ayudar a mejorar la sociedad, pues no pasa nada. Hay más personas dispuestas a mejorar, cambiar y contribuir. Pero no me voy a sesgar y no voy a cerrar los ojos ante lo que vea. Si tú eres Vox o si tú eres EPP
y te parece que puedes dar una medida buena y aportar a la sociedad, pues la sociedad misma te lo va a agradecer, pero no a través de la manipulación, ni la doctrina, ni el control, sino a través de los resultados, nuevamente. Yo creo que los resultados son la clave. Si yo le tuviera que recomendar a un venezolano por quién votar, pues yo realmente lo que más le diría es, analiza qué tipo de país quieres tener, analiza en qué tipo de sociedad quieres estar y analiza qué de todas las opciones que hay te puede servir. En mi caso, me parece que Vox es la mejor opción hoy. No lo sé en 10 años. Me gustó esa parte sobre, de acuerdo a tus intereses, tú tomar una decisión en materia partidista. Ahora bien, vamos a ponernos en el caso de estos venezolanos que migran a los países España o Estados Unidos y debido a su condición irregular o su estatus migratorio irregular, ellos están obligados a apoyar junior a partidos políticos pro migrantes. Bien, ¿tú crees que sea eso una de las principales razones de que estos venezolanos están presionados y obligados a apoyar este tipo de partidos políticos, presidencia, liderazgo, para protegerse con el tema migratorio? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay personas que lo hacen porque al final también lo hacen por subsistencia, porque básicamente el político que esté ahí al frente, por muy de derecha y por muy buenas propuestas que tenga, pues al final te puede expulsar a ti y a tu familia del país y eso puede dar miedo, ¿no? Yo creo que si hay alguien que está ofreciendo expulsar a una persona solo por ser extranjero y ya, yo creo que es algo que yo tampoco apoyaría. Yo apoyo al que me da unas razones determinadas. Por ejemplo, estás hablando de Estados Unidos. Fíjate todo este revuelo que hay incluso entre venezolanos con el tema de Trump. Trump no es mi favorito, pero yo entiendo cómo piensa en ciertos sentidos, porque yo entiendo que el tipo piensa en Estados Unidos, piensa en los intereses del país, y aquí hay que invitar a un análisis. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, yo tengo amigos que no están regulares y yo quisiera que estuvieran regulares, porque al final yo quiero pues lo mejor para mis compatriotas y pues para los latinoamericanos y cualquier persona que vaya a hacer el bien y que vaya a trabajar. Pero lamentablemente es un presidente que tiene que ver por la situación de su país y tiene que ver por el mejor beneficio, porque volvemos a lo mismo, alguien tiene que pagar eso. Si, por ejemplo, entró a Estados Unidos una serie de personas que empezaron a aumentar los delitos, y eso es algo que los propios venezolanos que viven allá, que yo conozco, me lo decían, también lo contrastaban en las noticias, tú no puedes, tú como presidente de un país, tirarte 3 años eligiendo quién es el que sí, quién es el que no. Tú tienes que tomar una medida. Y la medida puede ser cerrar o la medida puede ser abrir. Porque no hubo una expulsión masiva de holandeses, por ejemplo, porque no estaban trayendo crímenes y delincuencia. El problema no es el inmigrante, el problema es de dónde viene el crimen, de dónde vienen los problemas. Y aunque la mayoría, porque esa es la realidad, la mayoría son buenos, desgraciadamente, nosotros somos los primeros que tenemos que pararnos en contra de nuestro compatriota que va contra la ley, comete delitos y se porta mal, porque lamentablemente le está cerrando la puerta a todos los que vienen después. Por eso es que cuando yo vivo aquí y me comporto de la manera que me comporto, trato de hacerlo lo mejor que puedo. Trato de dejar a los venezolanos lo mejor que puedo, porque al final vienen más y cada vez que entre otro, pues va a tener, pues digamos que la mirada resultante de lo que yo haya hecho. Entonces, yo entiendo que es difícil en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un caso que tenemos ahorita a primera vista, es difícil, pues, decir, no, Trump es la mejor opción, porque al final, pues, está en detrimento de tu situación, ¿no? Pero también tenemos que entender en qué beneficia eso a su propio país y entender por qué es elegido en su país. Porque lamentablemente esa gente está perdiendo la tranquilidad, está perdiendo la seguridad que los hacía, digamos, importantes en el mundo en ese sentido. Y ellos tienen que buscar medidas, por más que no nos gusten. Y yo entiendo muy bien que en el caso de Trump, para un inmigrante no es la mejor opción. Pero realmente Biden es una mejor opción. Eso es lo que tenemos que preguntarnos en el momento que era Biden. Ahora no sabemos quién será en el futuro, ¿no? Porque yo le quiero recordar a los venezolanos, y con esto cierro esta idea, que cuando Trump empezó su primer mandato, tuvo contra las cuerdas al gobierno de Venezuela. Y eso es un beneficio para todos los venezolanos, porque al final muchos iban a poder regresar, volvíamos a tener la posibilidad de prosperar en nuestro propio país. Y cuando vino la elección contra Biden, yo me acuerdo que yo mismo lo pensé, yo dije,
Ojalá que no gane Biden, porque si no, lo que está haciendo Trump con Venezuela se va a ir para, básicamente, para el carajo, como decimos nosotros. Y así fue. Ganó otra vez las medidas populistas, otra vez todo el discurso que básicamente nos llevó a que Venezuela recuperara otra vez sus concesiones petroleras y le lavaron la cara al gobierno, se perdió todo el esfuerzo que se había hecho y adivina qué, hubo un montón de muertos. Entonces, sí, Trump no es perfecto, sí, Trump no hace lo que nosotros necesariamente queremos como venezolanos, pero él está apostando por su interés nacional y está apostando además por un beneficio, por algo que nos va a beneficiar al futuro, que es la caída de esta gente en el gobierno de Venezuela. Bien, déjame, en vez de preguntarte, darle como más contexto a lo que tú estás diciendo fenomenal. En la campaña electoral pasada de Estados Unidos se dividían los venezolanos en dos grandes grupos, así como los dos partidos políticos y los dos candidatos que en ese entonces estaba venezolanos con Biden, ¿te acuerdas, no? Y estaban los magasolanos. Sin duda alguna, cada uno ya sabe cuáles serían los candidatos presidenciales que apoyaba. Esta batalla, Junior, como tú muy bien sabes, inmediatamente dijiste, se fue, el campo de batalla se fue en las redes sociales. Hemos visto que también había discusiones importantes entre influencers venezolanos en los cuales uno apoyaba a los magasolanos y descalificaba a los venezolanos con Biden y viceversa. No solamente influencers, había artistas también y personalidades muy importantes venezolanos en Estados Unidos que defendían la posición de uno u otro candidato con respecto al tema de migración. También existía durante esa batalla campal de Biden como venezolanos frente a los magasolanos que decían de la importancia de, o no, de ponerle fin a ese permiso que le entregan a los venezolanos de manera temporal, ¿verdad? Que Trump Sí. apuesta al fin de este parol, se llama así el parol a los venezolanos, pero mientras que los venezolanos que están en Estados Unidos apoyaban a que se continuara este problema, mientras que los a favores de Trump decían de que bueno, Trump pondría fin al chavismo y de esa manera no había más migrantes, pero los venezolanos con Biden decían no, pero hay que defender a los venezolanos que están en Estados Unidos. Entonces hay una batalla campal, pienso que cualquier opinión que uno emita o ha emitido durante esa lucha iba a ser controversial y no le iba a caer a nadie muy bien, sin duda alguna. Sí, al final, como bien dices, es difícil tomar bando, en especial cuando el perjudicado puede ser un amigo tuyo o un familiar, ¿no? Es difícil porque tenemos que entender que aquí nos estamos enfrentando, digamos que, a una expulsión de un sitio donde, digamos que, era nuestra salvación. Entonces, yo entiendo eso y no lo juzgo, pero también me gustaría que entendiéramos las implicaciones que tiene apoyar el lado contrario, porque básicamente las razones por las que nos fuimos es justamente el lado contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado, creo yo, ¿no? De cómo nosotros o qué nosotros apoyamos, porque estamos promoviendo eso. La otra vez yo vi una colega mía, bueno, una colega nuestra, haciendo, como dando su opinión, ¿no? Sobre el tema de lo que es Trump, de lo que es Bukele, de lo que es Milei, Vamos a y la ponerle, verdad no es le pongas que nombre de apellido, pero dime, ¿está en Venezuela o está en el exterior? ella en el exterior, en el exterior, y está dando su opinión, ¿no? Al final totalmente válida como la opinión de todos, pero me alarmó, ¿no? Porque básicamente toda su energía estaba enfocada en tratar de decir que cualquiera que apoyara a alguno de estos tres era chavista, básicamente, porque hacía un símil entre las personalidades de ellos, que no son perfectos, que tienen sus cosas, que Milei es gritón, que Trump es pues egocéntrico, que el otro, no sé, será más agresivo, qué sé yo. El punto es que al final son personas, ¿no? Pero estaba haciendo un símil entre lo que ellos hacían, por la forma en que me lo hacían, y lo que era el chavismo al final, el autoritarismo que nosotros conocemos, que desde mi punto de vista fue una comparación bastante corta en términos de profundidad, ¿no? Porque creo que depende de muchos otros factores. Entonces, a mí me llama la atención es porque me preocupa que al final, al irte tan agresivamente contra este lado, que está buscando libertad, está buscando patriotismo, está buscando defender los valores democráticos, quieras o no. En el caso de Bukele, imagínate, básicamente sacó el país más peligroso de Latinoamérica, del foso a ser el más, digamos que el más seguro de Latinoamérica y dicen que incluso del mundo. Entonces, ¿cómo eso puede ser considerado negativo? Por más que el método no sea el que nosotros prefiramos.
¿Qué hacemos? Tardamos 45 años en tratar de elegir quién fue y quién no fue. Lamentablemente, eso hay que tomar medidas porque las personas están muriendo a diario. Entonces, cuando tú haces una comparación de este estilo y te vas en contra de ellos, lo que estás promoviendo es que vuelvan el kirchnerismo, vuelvan los mismos que estaban sometiendo a los, básicamente a los salvadoreños, vuelvan pues básicamente Biden y todo su combo que pues básicamente le dio oxígeno al chavismo y que te hizo que ahora vivas en donde vivas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy coherente y entender realmente que tus intereses personales no necesariamente son los intereses de todos y no son necesariamente las cosas que realmente necesitamos. A veces nos hace falta apoyar cosas que es para nuestro propio bien, como nuestros padres decían, cuando sea grande lo entenderás. Entonces, así creo que funciona. Trump no es lo máximo porque, mira, está haciendo estas medidas, pero puede que el tipo haga que caiga el gobierno de Venezuela y paguen por todos los asesinatos que cometieron. Entonces, ¿es malo? No lo sé. Yo creo que al final hay que verlo en función de sus resultados. Ya para terminar, vamos con la última pregunta y vamos a jugar a las predicciones, a las formulaciones de futuros escenarios, a la futurología, Junior. La futurología. ¿Cuál es tu percepción o cómo verías en un futuro la situación de Venezuela? Por ejemplo, si, qué sé yo, hay un cambio de destino, de dirección en Venezuela, o se mantenga Venezuela, vamos a poner el cambio, la primera opción, hay un cambio de dirección en Venezuela, ¿qué pasaría con esos migrantes que están en el exterior? Yo creo que muchos volverán. Yo creo que Venezuela es un país fenomenal, es un país donde además se puede producir mucho dinero. Las regulaciones de Venezuela no son tan, digamos, tan fuertes como en muchos otros países, como por ejemplo aquí en España, que básicamente te pueden quitar la mitad de tu ingreso solo en impuestos, ¿no? Pero yo creo que Venezuela, además de sus recursos, de su gente, que yo creo que es la base de cualquier país, la gente, la calidad humana que hay allá, el clima y además tus propios recuerdos, el sitio donde tú conoces, es suficiente razón para volver. Lo que mucha gente necesita es la libertad y la oportunidad de lograr las cosas. Yo creo que si hay un cambio, mucha gente van a volver. No creo que sea mi caso, pero sí voy a ir a visitar mucho Venezuela porque Venezuela me parece espectacular. Y yo creo que unirá muchas familias y mucha gente que, pues como sabemos, en los procesos migratorios no son sencillos y a veces se queda gente atrás y a veces no todo el mundo se puede ir por distintas razones. Entonces yo creo que Venezuela tiene una recuperación muy rápida en el horizonte, tiene buenos recursos, tiene buenas condiciones de hacerlo, turismo, petróleo, energía. Hay mucha gente esperando apretar la tecla y invertir en Venezuela porque saben lo que hay, saben que la gente es muy trabajadora. Además ahora vendríamos con un montón de experiencias desde el extranjero, hablando de distintos idiomas, sabiendo distintos modelos de comercialización, sabiendo qué productos están en el mercado, qué le interesa a la gente en el extranjero. Entonces eso nos haría importar, digamos, que soluciones. Yo creo que Venezuela tiene un futuro muy prometedor. Quizás no lo veamos en esta década, pero creo que en la siguiente, yo creo que vamos a estar ante un crecimiento que jamás nos hubiésemos podido esperar. Yo también coincido contigo. Yo creo que va a existir las siguientes etiquetas. Es una teoría loca mía de la existencia de unos Benex, que serán aquellos venezolanos que están en el exterior. Bien, estarían los Benín, que serían esos venezolanos que se quedaron en Venezuela. Y está este término de esta teoría loca que he creado, que me imagino que serían los Benecín, que serían aquellos venezolanos que estuvieron en el exterior pero regresaron a Venezuela. Que yo creo y apuesto, y ojalá que sea así, sirva de un ambiente de convergencia donde todos trabajen a favor de dinamizar un poco la economía, a rescatar el país en materia económica, traer todos esos conocimientos, como tú dijiste, del exterior al país, pero también existe la posibilidad o ese escenario nefasto, perverso, que sería esa diferenciación entre estos tres tipos de perfiles en Venezuela y habría ese tipo de resistencia o divergencia y no busquen esa total inclusión en la futura economía venezolana. Sí, bueno, nosotros, hay algo que yo noté cuando llegué a España y es que nuestra sociedad es algo clasista. Eso es una realidad, porque allá pues se mezclaban los grupos de que tenían muchas cosas afín, era raro esas mezclas, ¿no?
Yo creo que en Venezuela tiene que haber pues la ruptura en ese sentido también, porque también es cierto que quizás que el que vuelva quizás venga con unos recursos y lo haga estar en una situación, digamos, económica favorable y eso pues haga que haya, digamos que, un choque de algún punto de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que también nos ha enseñado, y cuando tú estás aquí, tú te das cuenta que este mecánico es amigo del abogado y los tres se van a tomar cerveza con el otro. Entonces, esa ruptura creo que es favorable para nosotros en nuestra cultura, que nos hace falta, porque al final tenemos que valorar al final las personas por lo que son y no por lo que tienen. Entonces, yo creo que sí, sí va a haber un beneficio y además va a haber esa gente que habrá quedado y que va a servir como catapulta para el que se fue de regreso y que ahora los negocios los manejen a distancia porque se conocen, porque hay confianza. Yo creo que hemos penetrado muchos mercados. Hay gente que yo conozco que está viviendo en China, hay gente que conozco que está viviendo en Japón, en Australia, o sea, en todos lados hay un venezolano por ahí y entre todos nos conocemos. Entonces, yo creo que es algo que le podemos sacar filo y hay muchos que ya hicieron su vida en otros países, no volverán, pero siempre podrán darse un paseíto por aquí. Perfecto, Junior. Para nosotros fue un placer tenerte aquí en Sala Situacional. De verdad, encantadísimo. De antemano te comprometo ante las cámaras que va a haber otro episodio conjunto como este, sin duda alguna. Y me gustaría que te despidieras ante nuestros usuarios de Sala Situacional TV, invitándolos a que te sigan en tus redes sociales, cuáles serían, que se suscriban a tu canal de YouTube. Pues nada, primero gracias por este momento, al final, por reencontrarnos, volver a hablar y sacar temas que yo creo que nos importan y nos interesan a muchos. Siempre es un gusto hablar con un colega y ver también el crecimiento que está teniendo y el proyecto que está haciendo, que me parece que está increíble. Yo creo que no todos nos tomamos el tiempo de dedicarle tiempo a hacer algo que contribuya con los demás. Y yo creo que eso hay que fomentarlo y seguirlo haciendo. Yo los invito a que se unan a mi canal. Yo soy nivel.usuario, @nivel.usuario en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales. Comienzo con ilatina, nivel.usuario. Ahí lo que hago es, pues, desde mi punto de vista, trato los temas que me parezcan de interés. Por el momento he tratado la parte de lo que es migración, lo que se trata de ir al psicólogo y lo que es el fanatismo. En breve voy a sacar uno sobre los impuestos y lo que implican y lo que son desde una óptica divertida o con la mayor ocurrencia que pueda para amenizar, ¿no? Así que pues los invito, agradecido por el tiempo y sí, espero que volvamos a hacer otro episodio porque siempre yo creo que esto nos deja cosas para pensar. Claro que sí, Junior. Y ojalá que sean con otros invitados y hagamos una especie de conglomerado para hablar otros temas interesantes. Bueno, no me queda más nada sino despedirme de ustedes, los televidentes y usuarios de Sala Situacional TV. Soy Jorge Sadecare y les pido y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pero para mí lo más importante siempre es comentar. En esa casilla de YouTube exponer si tienes alguna especie de duda o comentario o pregunta o percepción u opinión de lo que dijo Junior en esta entrevista para generar el debate y fomentar el intercambio de información. Así que no me queda más nada sino decirles hasta entonces.